hubiera comportado, lo hubiera educado de manera diferente. Y creo que esto hay que decirlo, hay que contarlo, lo tiene que saber todo el mundo. No digo que yo tenga la razón, pero esto que voy a decir yo lo llevo estudiando. Esta investigación la llevo haciendo desde hace 3 años, y esto de la educación pública, pues nada, hace unos meses nada más, pero con lo que he encontrado me parece suficiente para contarlo, ¿no? Entonces lo pongo entre paréntesis porque es mi hipótesis, aunque yo creo que está completamente estudiado esto. A ver, esto cómo se hace aquí. Bien. Entonces, cuando uno estudia las dictaduras, lo primero que organiza una dictadura son cuerpos de represión. Es decir, el ejército, la policía, los servicios de inteligencia y, como no, la educación estatal obligatoria. Entonces, el ejército es el control y la represión, digamos, desde fuera. La policía y los servicios de inteligencia para controlar desde dentro. Y la educación estatal es, en realidad, control mental de la población. A mí me ha hecho gracia que... Ay. Bien, que inteligencia esté asociado a policía y no a educación. ¿No? Que es interesante cuando decimos los servicios de inteligencia, nadie piensa en educación, cuando debería de ser eso, ¿no? Entonces, yo propongo que si en las democracias, pues la educación sería la educación libre de la inteligencia, la policía, los servicios secretos y jueces serían para investigar a los delincuentes y a los corruptos, y el ejército debería ser para la paz. Pero bueno, esto es una ilusión mía. Bien, entonces, la pregunta es, ¿qué hacen los niños confinados durante 15 años? Porque más o menos son 15 años los que están entre los 3 y los 18, pongamos 12, 13, los que sean, 15 años. ¿Y qué aprenden? Entonces, vemos estas imágenes. Aprenden cosas como cambiar ruedas, cocinar, taladrar, hacer conservas, cortar leña, coser un botón. Ahí abajo hay un señor recogiendo setas. Pues no, esto va a ser que no. Esto no se estudia porque esto es del orden de lo trivial, lo doméstico. Pero bueno, la cuestión es que como nadie lo enseña, pues nadie sabe hacer estas cosas. Y entonces tampoco pues, podríamos saber, por ejemplo, miramos la luna y saber en qué cuarto estamos, las constelaciones. Bueno, esto tampoco se estudia. Entonces, vamos a ver, estudiamos cómo rellenar la declaración del IVA, hacernos la declaración de la renta, redactar un recurso administrativo. Pues esto pues tampoco lo vamos a aprender. Porque para eso están las gestorías. Entonces, bueno, pues a lo mejor podríamos estudiar, cuando vemos las noticias nos hablan todo el tiempo de la bolsa, hay mucho tiempo dedicado a la bolsa y al IBEX 35, nadie sabe lo que es, la prima de riesgo tampoco sabemos lo que es, la diferencia entre la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, tampoco sabemos lo que es, y la proposición no de ley, pues yo tampoco sé lo que es. Es decir, que esto tampoco se enseña, no se considera que eso sea necesario. Bien, entonces esto no se enseña. ¿Y acaso sabemos quién ha elegido o quién ha nombrado a Van Rompuy, ese personaje odioso que es el presidente del Parlamento y el que se ocupa del Banco Central? El Banco Central pues es una delegación europea de la Reserva Federal. ¿Alguien sabe lo que es la Reserva Federal? Pues no lo sabemos. Y cuando te pones a investigar, resulta que la Reserva Federal ni es reserva ni es federal. Eso no sé si lo sabéis, pero es un grupo de bancos que son los que emiten dinero, los que tienen el permiso del gobierno americano para emitir dinero. Pero luego ellos lo reconocen, no tienen reserva de oro. Entonces, en base a qué emiten dinero, pues en base a sus decisiones. Y no hace falta tener respaldo económico. Es decir que, bien, esto tampoco se aprende en el colegio. Entonces me van a decir pues que en el colegio lo que se aprende son otras cosas, son por ejemplo, cosas de la historia, pero ¿alguien sabe lo que pasó después de la Revolución Francesa aquí presentes? ¿Qué pasó después de la Revolución Francesa? Antes de Napoleón. Un trozo ahí que se pierde. Entre 1789 y 1800. Ahí hay 10 años de guerra civil. Y durante esa guerra civil, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una eliminación de las cabezas de la revolución.
Los famosos Danton y Robespierre son los más famosos, pero luego hubo muchísimos más que desaparecen. Es decir, que lo que va a haber en la Revolución Francesa es, esto está es muy interesante, las nuevas élites, que son las élites de la banca, van a utilizar al pueblo para eliminar a la aristocracia y van a colocar a otra élite. Y los que no querían que se instaurara esta nueva élite del dinero van a ser eliminados. Pero eso no se cuenta en los libros porque no conviene. Hay que idealizar la Revolución Francesa y decir que eso nos aportó muchísima libertad y grandes ideas. Bien, tampoco se aprende, os dicen, no, es que vamos a aprender matemáticas, pero las matemáticas tienen que aplicarse. Algún estudiante que sale después de haber estudiado 15 años encerrado en un colegio, una cosa tan tonta como calcular el neto de una factura que tiene el 21% de IVA, tampoco lo saben. Tienen que recurrir a una persona que se ha dedicado después a esto, o tienen que dedicar a una gestoría, tal y cual. Una cosa tan tonta como la capital de Suiza, ¿alguien la sabe? Pero, Berna, claro, pues una cosa tan tonta como la capital de Suiza, tampoco lo sabemos, o sea que realmente aquí todos estamos suspendidos. Y entonces podemos decir, bueno, pero lo que da la educación son herramientas de pensamiento. Realmente los niños cuando salen saben investigar un tema, saben reflexionar y redactar una memoria sobre ese tema, pues yo creo que no. No lo puedo afirmar, pero a mí me da la sensación, por la gente que conozco joven, los adolescentes tampoco tienen esa preparación. En cuanto a la inteligencia emocional, aprendemos a ser asertivos, a saber expresar nuestras emociones, sabemos procesar un duelo, meditar, respirar o simplemente caminar correctamente. Porque cuando yo me fijo mucho en la gente, cuando la gente joven pues, no sabe ni caminar, por supuesto, respirar tampoco aprendemos, ni, en fin, ¿qué aprendemos? ¿Qué aprendemos? Entonces, ¿qué hemos aprendido? Hemos estado 15 años metidos en una escuela, algo hemos aprendido. No es que para la menor duda, algo hemos aprendido. Esto es lo que hemos aprendido. Hemos aprendido por lo mismo. Es decir, estamos en la escuela, lo que hace es a los que estudian menos bien, los ponemos a trabajar en las fábricas y a los que estudian un poco mejor, pues entonces los ponemos a trabajar en las oficinas. Y aprendemos esto. Aprendemos orden, aprendemos a aguantar todas estas cosas insoportables, como pueden ser largas filas de espera para gestiones administrativas y luego unos tapones descomunales, una vida absurda en las ciudades. Todo esto lo estamos aprendiendo poco a poco en el colegio. Entonces, ¿qué aprendemos? A estar 8 horas confinados en un espacio cerrado, porque ya te preparan para después estar confinado durante 8 horas quietito delante de un ordenador, o delante de una máquina de coser, o delante de una máquina, ¿no? Después aprendes a obedecer a horarios y normativas, muchas veces absurdos, y que no entiendes, ¿no? Otra cosa muy importante, aprendes a memorizar cosas que no entiendes, ni compartes. Y otra cosa terrible, porque es muy perverso, es que buscas complacer al profesor para que te ponga buenas notas, aunque sea abandonando tus propias ideas. Y todo esto supone renunciar a tu unicidad y aprendes que el grupo es lo más importante. Entonces esto que se llama obediencia, sumisión, miedo al rechazo, dependencia, anteponer los intereses del grupo a los del individuo, todo esto tiene una bonita palabra y se llama socialización. ¿Y qué aprenden los niños por su cuenta? Porque también aprenden cosas. Pues ¿qué aprenden? Había puesto una pero no me la he dado. ¿Qué aprenden? Pues aprenden sobre todo una cosa que a mí me impresiona cuando he dado clases en centros, pues copy-paste, eso. O sea, el plagio, no pasa nada, tú te fusilas de internet cualquier cosa y está muy bien. O sea, manejar el plagio, el copy-paste, eso se aprende también todo lo que es piratear, esto lo aprenden por su cuenta, piratear de internet música, bajarte películas, todo esto ya lo saben hacer muy bien, jugar a la PlayStation, los videojuegos, luego también tienen un máster en el universo de botellón, y betas y demás sustancias, y luego también hay máster de moda, consumismo, las marcas, todo esto. Bien. Entonces podemos decir, ¿es esto mala suerte? ¿Podemos hablar de fracaso escolar? ¿Por qué os pongo esto? Pues porque este señor es muy importante. Este señor se llama Leonardo y este genio, que fue un genio, pero también porque no fue a la escuela. Leonardo da Vinci no fue a la escuela. Y entonces, ¿él qué aprendió? Pues aprendió jugando, aprendió
jugando con el agua, observando las hojas, observando el viento, cómo caían las hojas con el viento, y se interesó absolutamente por todo. No solamente era un gran pintor, sino que era un ingeniero. Trabajó mucho para Ludovico Sforza, Ludovico el Moro, y trabajó sobre todo para lo que el Sforza quería, que era la guerra, y inventó muchísimas máquinas. Pues se interesó mucho por la anatomía. Es decir, que para él tiene una visión global, porque esto forma parte del plan. Forma parte del plan que los que estudian ciencia no estudian de letras, los que estudian historia no estudian de filosofía, los que estudian filosofía no saben nada de matemáticas, y así. Y eso forma parte del proyecto que se va a crear, ya lo veremos ahora con el sistema prusiano. Entonces, leo esto. Para que los espíritus gentiles no tengan tiempo para pensar y reflexionar, es necesario distraerlos por medio de la industria y del comercio. Este texto os lo recomiendo, se llama Los protocolos de los sabios de Sion, está en internet y es uno de los textos más impresionantes que he leído últimamente. Decimos, bueno, pero es que esto es muy viejo, esto es un libro antiguo, esto no tiene ningún interés, esto no lo podemos tener en cuenta. Pues resulta que encontramos otro texto que se llama Armas silenciosas para guerras tranquilas, y que dice lo siguiente, es un texto de 1979, reescribiendo la historia y la ley y sometiendo a la población a distracciones de forma a provocar el desplazamiento de sus necesidades personales hacia prioridades externas altamente fabricadas, artificiales. Esto previene su interés y su posible descubrimiento de las armas silenciosas y de la tecnología de automatismo social. Os recomiendo también, este es un texto indispensable para entender lo que está pasando. También lo encontraré en internet. Entonces, ¿cómo se consigue esto? Primero, descomprometiendo sus mentes y espíritus, saboteando sus actividades mentales, proveyendo programas educativos de baja calidad en matemáticas, lógica, diseño de sistemas y economía, y desmotivando la creatividad. 2. Comprometiendo sus emociones, aumentando su egocentrismo y su gusto por las actividades emocionales y físicas. Esto se consigue multiplicando sus confrontaciones y ataques emocionales, violación mental y emocional, por medio de un estancamiento constante en la violencia, la guerra, el sexo, en los medios de comunicación social, en particular la televisión y los periódicos. Y también dándoles en exceso lo que ellos desean, junk food, la comida basura, para el espíritu, y privándole de lo que realmente necesitan. ¿Qué tal? Nos están... ¿Es esto paranoia? ¿Estoy yo paranoica? Pues vamos a seguir leyendo. Hay planes en marcha para reemplazar la comunidad, la familia y la iglesia con propaganda, educación y medios de comunicación de masas. Las personas son solo pequeños terrones maleables de pasta humana. Y este señor pues era un americano que escribió el Social Control. Después, volvemos, vamos a ir pasando. En 1905, el objetivo principal de nuestro gobierno consiste en debilitar, esto ya lo he dicho, ¿verdad? No. Consiste en debilitar el espíritu crítico del pueblo, hacerle perder la costumbre de pensar, pues la reflexión da origen muchas veces a la resistencia. Gracias. Esto sigue siendo los protocolos, Necesitamos dirigir la educación de las sociedades cristianas de tal forma que sus manos caigan abatidas en un gesto de desesperada impotencia ante cualquier negocio que exija iniciativa. Abatidos ante cualquier negocio que exija iniciativa. Y esto a mí me ha llamado mucho la atención porque es muchas veces como yo me siento. Me siento abatida, así que digo yo, ¿y ahora qué hago? O sea, una vez que ya sé todo esto, una vez que ya tengo toda esta información, ¿ahora qué hacemos? Pues que esta sensación de que estamos abatidos forma parte, o sea, está planificada también para que no tengamos los recursos para ponernos a esto. Seguimos. En nuestros sueños la gente se rinde con perfecta docilidad a nuestras manos moldeadores. Esto fue la primera junta general de educación de Rockefeller. ¿Por qué Rockefeller? Habría que escribir un libro que se llamaría Rockefeller Connection, porque Rockefeller, en cuanto se trata de controlar a la población a través de la educación, a través de la medicina, a través de los medicamentos, a través de las armas, a través del control de las energías, siempre están los Rockefeller por ahí metidos. En 1913, este es el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson. Este es el que permitió la Reserva Federal, que se creara la Reserva Federal. Este es el mayor traidor a Estados Unidos que la historia tiene. Queremos que una clase tenga educación liberal. Queremos otra clase, una clase necesariamente muchísimo mayor, que renuncie al privilegio de una educación liberal y se adapte para ejecutar tareas manuales específicamente difíciles.
Estamos en 1913, hace 100 años. Seguimos. Se están moviendo con precisión militar por todo el frente para lograr el control de la educación de los niños del país. Esto lo denuncia, porque en 1917 hubo un gran plan de control de la educación en Estados Unidos. Y entonces hubo movimientos sociales, hubo ataques a colegios de padres y de hijos que querían volver al sistema antiguo, y hubo en el Congreso de los Estados Unidos toda una serie de sesiones que trataban de este tema. Y esto está en las actas del Congreso, esto no es una cita que sale de internet, esto está en las actas del Congreso de los Estados Unidos. Y digo yo, con precisión militar por todo el frente para lograr el control de la educación. Es decir, que esto es una guerra. Es una guerra psicológica, pero es una guerra. 1921. Las escuelas han sido agarradas, igual que un pulpo agarra su presa, por un gobierno invisible. Y este era el alcalde de Nueva York el que lo decía, en 1921. Un gobierno invisible. Bien. 1928. Estamos gobernados, nuestras mentes son moldeadas, nuestro gusto formado ampliamente por hombres de los que jamás hemos oído hablar. Aquellos que manipulan este oculto mecanismo de la sociedad constituyen un gobierno invisible que es el verdadero poder al mando de nuestro país. ¿Y esto quién lo dijo? Lo dijo Edward Bernays. También lo encontráis este libro en internet. ¿Y quién era Edward Bernays? ¿Era un conspiranoico o no? Edward Bernays es el creador de las relaciones públicas. Entonces yo el año pasado di 2 conferencias delante de alumnos de quinto, o sea que estaban terminando la carrera, de relaciones públicas, publicidad y relaciones públicas en la Rey Juan Carlos, y luego alumnos de quinto de periodismo. Pues esos alumnos habían estado 5 años estudiando en la universidad y nunca les habían oído hablar, nunca les habían hablado de Bernays. Y Bernays es el creador de las relaciones públicas. Entonces yo no me lo puedo creer, o sea, ¿cómo puede ser que durante 5 años ningún profesor, habrán tenido muchos profesores ahí, durante esos 5 años nadie les dijo que lo que estaban estudiando había sido creado por Bernays? ¿Y Bernays qué crea? Pues, por ejemplo, una de las campañas más famosas que hizo es una campaña publicitaria para incitar a las mujeres a fumar y transformar el pitillo, en vez de ser una cosa de hombres, en la antorcha de la libertad. Es decir, hizo todo os paso detalles, si lo queréis ver, podéis ver en YouTube también, metéis The Century of the Self, el siglo del yo, y os lo cuentan muy bien. Y también fue, por ejemplo, hizo muchas cosas, pero por ejemplo fue contratado por la empresa cárnica para convencer a la gente que el mejor desayuno que podían hacer, el más sano, era comer huevos fritos con bacon. ¿Por qué? Pues porque resulta que por la agricultura extensiva tenían un excedente de maíz. Ese maíz lo habían utilizado para engordar cerdos. Y los cerdos pues se vendían bien, pero hay una parte del cerdo que se vende mal, que es el bacon, porque es de pobres. Entonces había que inventar un plato para que todo el mundo, todos los americanos, millones de personas, por la mañana se tomaran sus lonchitas de bacon. Entonces, falsificando estudios médicos, o sea, con falsificaciones completas y con señores vestidos con bata blanca, consiguió convencer, y con una mega manipulación, con una mega manipulación consiguió convencer a la gente que ese es el mejor desayuno que podemos tomar, ¿verdad? Que es súper sano y ideal. Bien, seguimos. Está en marcha un programa exhaustivo para permitir el control del comportamiento humano. Esto se dice el presidente de la Fundación Rockefeller, en un año bastante emblemático, porque todos sabéis que es el año de la llegada de Hitler al poder. Bien, exactamente la fecha no la tengo, por eso digo más o menos, son los años 60. Este señor es peligrosísimo en la historia de la educación, se llama Skinner, y dice: podemos conseguir un control bajo el cual los controlados, no obstante, se sienten libres, aunque está siguiendo un código mucho más escrupulosamente que el que nunca existió bajo el viejo sistema. Seguimos. En 1975 tenemos que seguir produciendo una clase social inculta. Esto es un asesor de educación del gobierno de los Estados Unidos en un informe anual que hace en 1975. Seguimos. La calidad de la educación dada a las clases inferiores debe ser la más pobre, de manera que la brecha de la ignorancia que aísla a las clases inferiores de las clases superiores sea y permanezca incomprensible para las clases inferiores. Con tal discapacidad, incluso los mejores elementos de las clases inferiores tienen poca esperanza de extirparse del lote que les ha sido asignado en la vida. Esta forma de esclavitud es esencial para mantener un cierto nivel de orden social, paz y de tranquilidad para las clases superiores dirigentes. ¿Qué es este documento de las armas silenciosas?
Por lo visto esto fue filtrado por un ex militar que se llamaba Bill Cooper, que más adelante fue asesinado por la policía, y él lo publicó en un libro que se llama Behold the Pale Horse, que no está traducido al español. Este era un dossier que se les entregaba a los participantes del Club Bilderberg. 1979 es un documento impresionante, celebra el 25 aniversario de la Tercera Guerra Mundial. Así lo dicen en el libro. Y si le quitas 1979, 25 años, llegas al año 54, que es cuando se organiza la primera reunión Bilderberg en el Hotel Bilderberg en Holanda. Bien, entonces esto es lo que tienen, esto es lo que tienen que saber y lo que tienen que pensar las personas que participan en el grupo Bilderberg. La reina Sofía, Fabián, forman parte de esto. Esto es muy interesante. Con el transcurso del tiempo y la mejora en las comunicaciones y en la educación, los elementos de las clases inferiores se vuelven aptos para el conocimiento y envidiosos de las buenas cosas de los libros de las clases superiores poseen. Esto amenaza la soberanía de la élite. O sea que queda clarísimo que lo que amenaza la soberanía de la élite, es la educación y el conocimiento. Entonces, por eso es tan importante saber lo que os voy a contar ahora. Bien, entonces digo, no, esto pasa en Estados Unidos, aquí en España. En España es una democracia. Entonces leímos la Constitución Española de 1978, la vigente actualmente, y en el artículo 27.1 habla de que la libertad de enseñanza es una de las libertades que hay que garantizar a los españoles. Pero después, en el artículo 27, dice que esa enseñanza es obligatoria. Entonces, ¿puede ser libre algo que es obligatorio? Pues no, evidentemente. Porque tú no te puedes educar por tu cuenta. Tienes que pasar por el aro. Entonces, ¿en qué me he basado? Esto es un poquito de muchos otros, pero estos son los fundamentales. Lamentablemente, el único que está en español es este de aquí, que ha sido traducido por un independiente, un señor que ha decidido, se llama Juan Lese Duarte, y lo encontraréis, se llama La historia oculta de la educación americana. Entonces, este señor es impresionante, este para mí es el hombre más brillante y además prestigioso, de una manera, que es Anthony Sutton. Este ha estudiado, murió en el año 2002, creo. Paolo Lioni, él estudia el sistema de educación, y la Orden de Skull and Bones es el grupo, digamos, de élite, es una secta, vamos a decirlo así, de la Universidad de Yale. Por supuesto, Bush y compañía forman todos partes de Skull and Bones, que quiere decir calaveras y huesos. Ya os imagináis el simbolito. Bueno, Paolo Lioni, él estudia la Leipzig Connection, que ahora hablaremos de la conexión de Leipzig, sobre la psicología. Charlotte Servit es una mujer que trabajó en el Ministerio de Educación para Reagan, y estando allí se dio cuenta y bueno, la echaron y empezó a investigar, y ha publicado este libro que se llama La estupidización deliberada de los Estados Unidos de América. Y luego John Taylor Gatto, con su famoso análisis, y luego Félix Rodrigo Mora, que como sabéis también tiene también mucha información de primera categoría. Bien. Bien, entonces, ¿qué pasó en el pasado? Entonces, en Grecia, una cosa maravillosa es que skolé, de donde viene escuela, ¿sabéis lo que quiere decir skolé? Quiere decir ocio. Es decir, que según Aristóteles, el que tenía skolé, es decir, ocio, era el que podía dedicarse libremente a aquellas ocupaciones que le gustaran y supusieran despliegue y desarrollo del espíritu. Eso es la escuela, es ocio para desarrollar. Y cuando has terminado de trabajar, entonces te dedicas a desarrollar la mente y te formas en la escuela. Pero la escuela de Platón y Aristóteles no tenía puertas, ni timbres, ni paredes, era debajo de un árbol, y se hablaba. Y ahí venía Academo, le deja el jardín, y debajo del jardín del árbol de los jardines de Academo se hace la academia de Platón. Y una cosa interesantísima es que para los griegos, como hemos dicho, estudiar es una autodisciplina, es una decisión libre, y los esclavos iban a la escuela de esclavos, pero un ciudadano libre no se entendía, ¿no? O sea, una ofensa. Eso es en Atenas. Y en Esparta, pues en Esparta era la sociedad de la guerra.
Había escuelas, por supuesto, o sea, en Atenas no había escuelas, en Esparta sí. Y la escuela era, porque todo el sistema espartano es un sistema de guerra. Y que las películas que vemos siempre hay pistolas, siempre hay guerras. O sea, el tema más tratado en el cine en estos últimos 30 años es la violencia, la guerra, los enfrentamientos, la destrucción. Nos vamos a Roma. Aquí vamos a hablar de una frase preciosa, Instituit Pedagogus Docet Magister, que significa: el maestro crea la enseñanza, pero el pedagogo es el encargado de inculcarla. Y el pedagogo no era un profesor, era un esclavo. O sea, pedagogo viene de esclavo. Es el esclavo dedicado a aplicar la lección de la que no entiende nada, pero que ha sido creada por un maestro. Y si hace falta que el pedagogo utilice la violencia, pues no pasa nada. Bien. Vamos a seguir. ¿Qué pasa en la Edad Media? Pues durante mucho tiempo la educación era la educación de la élite, lógicamente, y que estudiaban, eran escuelas religiosas, catedradicias y monásticas. Había una primera parte que era, digamos, el grado inferior, que era el trivium, en la que se estudiaba la gramática, que eran las reglas de la gramática, pero también la literatura. Luego la retórica, que incluía también leyes, oratoria, y la dialéctica, que no era solamente aprender a discutir, pero también aprender a pensar y a argumentar. Entonces era la discusión filosófica y metafísica. Esto es el primer nivel. Después el segundo nivel era el quadrivium. El quadrivium era aritmética, geometría, astronomía y música. La aritmética no era solamente 2 más 2 o las tablas de multiplicar, ya era cálculo complejo, ya había numerología, es decir, la simbología de los números. Porque sabéis que en la Edad Media todavía, eso es una cosa que se ha perdido, pues se entiende que existe un mundo no visible y que los símbolos sirven para entender ese mundo no visible, el mundo no visible se accede a través de los símbolos. Geometría sagrada, por supuesto. Entonces, la geometría era geografía y era topografía también, la astronomía era física y matemática avanzada, y luego también la música era fundamental. Entonces, ¿qué ha quedado en nuestra educación? De la educación medieval, pues de la gramática, que eran las reglas, pero esas reglas nunca se aplican, es decir, los niños se tienen que aprender de memoria todos los términos de lingüística que no entienden porque no los aplican. O sea, no les dicen, bueno, pues ahora tú léete, escribe una poesía, o sea, crea tú algo y luego vamos a discutir y te vas a plantear los problemas. Se trata de memorizar. Entonces, por eso he puesto una raya, no he puesto 2, porque algo de literatura se da, pero no se hace la literatura. Yo recuerdo que mi hijo con 12 o 13 años tenía que leerse el Cantar del Mío Cid. Claro, y yo lo entendía. Entonces, imaginas un niño de 12 años que tampoco tiene ganas de leer, que le den una cosa. Eso está hecho a propósito para alejar a los niños de la literatura. Luego la retórica, por supuesto, ha desaparecido, y la dialéctica también. En el quadrivium, ¿qué tenemos? Pues aritmética no complejo, sino aritmética sencilla. La numerología, por supuesto, ha desaparecido. La geografía queda, pero la topografía mucho menos. La gente no sabe muy bien, o sea, se pasea por un paisaje y es incapaz de saber si estamos en un paisaje del terciario, del cuaternario. No. Las formaciones geológicas, la gente no. O sea, se aprenden las cosas, pero luego no van al campo, no hay experimentación. Entonces, una cosa que tú te aprendes de memoria y que no has podido recrear en ti y aplicarlo, pues no te acuerdas, no lo entiendes. Por supuesto, la astronomía, olvídate, y la música también es do, re, mi, fa, sol, como mucho. Bien, entonces llegamos a la ilustración. Y la ilustración nos han vendido la moto de que la ilustración es lo más, que es el gran momento del pensamiento moderno, y que gracias a Rousseau, pues el hombre es un animal social. Acordaros de esto porque es muy importante. El hombre es un animal. Y luego, otra idea de Rousseau es que hay que igualar a la humanidad por la educación. Entonces, los valores de la educación, de la ilustración son que el Estado y la colectividad son más importantes que el individuo, que el culto al progreso tiene que despegar la tradición, que el laicismo es lo más moderno y lo mejor y que hay que desterrar a la espiritualidad, que la razón es sobre lo que todo se construye y que la intuición no vale para nada, y que la ciencia tecnológica es la buena, es la que se aplica, porque la ciencia pura se olvida.
¿Qué diferencia entre la ciencia pura y la ciencia aplicada o tecnológica? La ciencia pura busca la verdad, indiferentemente de que eso se pueda aplicar o no. Mientras que la ciencia tecnológica es voy a aprender esto porque esto me va a servir para tal otra cosa. Es decir, tiene que tener una aplicación. Y esto es lo que nos han vendido la ciencia tecnológica como ciencia. Hoy en día un científico no busca la verdad, busca un aparato que sirva para un tipo de producción o un tipo de ingeniería o un tipo de algo. Pero así, la ciencia, por descubrir la verdad, eso no se estudia. Bien, entonces en la Ilustración se establece que el Estado es el padre de los ciudadanos, que lo que es bueno para el Estado es bueno para todos, y que sobre todo esta idea, el individuo debe sacrificarse por el Estado y por la colectividad. Y esto es lo que utilizaron Stalin y Hitler. Es la base del pensamiento dictatorial. La idea del progreso es terrible porque es un invento. Basta, por ejemplo, en un campo muy específico, los textiles. Los que son especialistas de textiles antiguos se rompen la cabeza cuando miran los textiles. Nadie sabe hacer textiles que han aparecido en tumbas del siglo XII, por ejemplo, porque ni los hilos se pueden hacer, ni cómo se está tejido, ni los tintes, en fin, no. O sea, no hay el progreso en unas cosas sí y en otras cosas no. Es decir, que no podemos decir que estamos haciendo así. En unas cosas, las líneas van subiendo y bajando. Luego otra cosa muy importante de esta idea del progreso es que la cultura la da el Estado y está en las ciudades. Es decir, esto que defiende siempre Félix Rodrigo Mora, que es el abandono del mundo rural y al desprecio del mundo rural. Otra cosa muy, muy grave es que el laicismo se instaura como lo mejor que puede propugnar, es decir, que se asimila tradición y religión a superstición. La tradición y la religión es atraso, superstición. La irracionalidad es terrible, es lo peor que le puede pasar al ser humano, pero es que dentro de la racionalidad tenemos también el mundo de la intuición, el mundo de la espiritualidad. Bien, entonces tenemos este panorama con el laicismo. Entonces, ¿cuál es la herencia de la Ilustración? Nosotros vivimos en un mundo heredado de la Revolución Francesa, de la Ilustración y todos estos pensadores. El control del Estado más la ciudad es el progreso, el ser humano es imperfecto y puede ser mejorado gracias a la educación y a la ciencia, el laicismo es modernidad y la espiritualidad es una superstición completamente innecesaria. ¿Y qué medios utiliza el Estado? Pues la educación, la economía, a través de los impuestos, las normativas, etc. Y, por supuesto, el control de la libertad de conciencia. ¿Quién es el Estado? Para vosotros. ¿Quién se beneficia de la riqueza producida por la sociedad? ¿Nosotros? ¿O ellos? Esta foto me encanta. ¡Ay, qué fuerte! Está estupenda la foto esta. Bueno, pues estos son el Estado. O sea, el Estado no somos nosotros, el Estado son ellos. Son ellos los que se benefician de todo nuestro trabajo. Entonces tenemos estos tres valores, que no nos han vendido como la cosa más maravillosa del mundo, pero bueno, lo peor de todo yo creo que es el tema de la igualdad. Porque el igualar, igualdad, igualitarismo, es lo que permite. Esto es la igualdad. Es decir, ¿sabéis de quién es esta foto, no? Este americano, creo que no sé si es americano, Spencer Tunick, no sé si, que congrega a miles de personas y les hace hacer cosas y se ponen todos como él les dice. Pues eso, somos todos diferentes, únicos y maravillosos, pero si nos lo creemos y nos lo desarrollamos vamos a ser imposibles de manejar. Entonces esto no puede ser, hay que igualar. Y entonces nos venden que la igualdad democrática, es que, claro, es que la ley es justa porque es igualitaria. No, la ley es injusta porque es igualitaria, porque la misma ley no puede ser para todos igual, porque hay gente que tiene unas características y otras personas tienen otras características. Entonces, curiosamente, al mismo tiempo que tenemos esta idea de la igualdad, aparece, por ejemplo, en 1935, en el billete de $, la famosa pirámide de los masones, de los Illuminatis, y o sea, no hay nada menos igualitario que una pirámide. Esto en realidad digamos, por eso está oculto, por eso no se habla de esto. En realidad vivimos en una sociedad piramidal, y que para que unos sean muy ricos, toda la masa abajo tiene que trabajar mucho. Y luego tenemos otra pirámide,
está atribuida a, vamos, esto es, ay, se nos va, ¿te vas? Sí, lo siento. ¡Ay! Sí. Dátelo. No puedes. Me está gustando mucho, es muy interesante, pero me tengo que ir. Bueno, gracias. Gracias a ti. Nada. Bueno, pues entonces, Maslow es un personaje que ha sido terrible para el ser humano, creo yo. No se da por cierto esto. Lo que dice la pirámide de Maslow es que el hombre primero tiene que, necesidades básicas, físicas, tiene que comer, después se preocupa por su trabajo, después por sus amistades, después por la confianza, y la moralidad está arriba. Esto es un absurdo. Es que no se sostiene esto. Hasta cualquiera de nosotros ha hecho cantidad o sea, dejamos de comer, dejamos de dormir por ideas. Dejamos de hacer muchísimas cosas físicas porque tenemos valores morales, porque tenemos creencias, porque tenemos ideales. Esto es una mentira como una catedral, pero se da por bueno. Se da por bueno y se dice que... Bien, entonces seguimos con el tiempo. Ahora pasamos a Napoleón. Fíjate lo que nos dice. En tanto nos enseña ya desde la infancia si hay que ser republicano, monárquico, católico o religioso, el Estado no formará una nación. El establecimiento de un cuerpo docente es el único medio de salvar a la instrucción pública de una ruina total. Esto lo dice Napoleón. No habrá un Estado político firme si no hay un cuerpo docente con principios fijos. Es decir, que no solamente hay que... Esto él lo tiene clarísimo. Es decir, no basta con controlar a la masa. Hay que controlar a los controladores. ¿Cómo se llamaban? Pedagogos. Es decir, hay que generar una clase de pedagogos, de esclavos que aplican e inculcan la lección al pueblo. Bien. Entonces, ¿quién es este señor? Fontanés era el rector de la Universidad Imperial. Y la Universidad Imperial no es que fuera una universidad como la Universidad Complutense, sino que era la institución que organizaba la enseñanza francesa. La Universidad Imperial la crea Napoleón y el rector de esta universidad se llama Fontanés y dice lo siguiente: después de una revolución, saliendo de una dictadura, de una anarquía, estos 10 años de guerra civil que os dije, y ante partidos hostiles, es necesario en la enseñanza, como en todas las cosas, una unidad de puntos de vista y de gobierno. O sea que queda clarísimo que hace falta crear unidad de pensamiento. Bien. Entonces hay que igualar la enseñanza necesaria, el Estado gobierna con firmeza y unidad de pensamiento. De esto se trata. Esto es la enseñanza. Es cómo el gobierno consigue unidad de pensamiento. ¿Para quién? Bueno, ahí lo dejo. Entonces, tenemos la base de la Ilustración, la igualdad, Napoleón, y entonces ahora viene un inglés que se llama Andrew Bell, y el Andrew Bell era el capellán militar y se va, estamos a finales del siglo XVIII, 1790, y se va a la India. Y se queda pasmado lo bien que funcionan las escuelas de casta hindúes. Las escuelas de castas funcionan de la manera siguiente: un aula llena de niños, pero muchísimos, aquí hay poquitos, pero yo que sé, hasta 300, 400, donde hay un brahman aburrido que dice una frase, por ejemplo, es bueno que el pueblo obedezca, y luego hay niños avanzados que con palos y tal van inculcando la lección y todo el mundo, es bueno que el niño obedezca, nada. Esa era la escuela de casta hindú. Y Andrew Bell vio eso y dijo, ¡ay, esto es fantástico, esto lo tenemos que importar a Inglaterra! Porque Inglaterra estaba viviendo su revolución industrial y necesitaban un pueblo dócil para ir a la mina y para ir a la fábrica. Cuando estás en el campo, ocupándote de tu campo, de tus cabras, de tus vacas, pues tú estás a tu bola. Pero cuando ya el empleador quiere una masa fácil de manejar, pues mejor hacemos el sistema. Entonces se introdujeron el sistema hindú en la enseñanza inglesa. Luego pasó otra cosa. En 1806, en la batalla de Jena, el ejército prusiano pierde frente a Napoleón. Y claro, todos los alemanes lo llevan muy mal. Me he enterado, cosa que no sabía, que en el año 1776, por lo menos tenemos esa fecha, las mujeres prusianas tenían que informar a la policía del inicio de su periodo. Bien, esto ya nos da
una idea de cómo es el mundo alemán, ¿no? Bien, entonces se dieron cuenta de que se habían perdido, llegaron a la conclusión que habían perdido porque los soldados pensaban por sí mismos y que eran muy difíciles de gobernar. Entonces, ahí entonces, Jena es una derrota, y es una victoria de Napoleón, y Waterloo, como sabéis, es una victoria prusiana y una derrota de Napoleón. Entonces, que hay entre 1806 y 1815, pues está la escuela prusiana que se pone en marcha. Entonces, la escuela prusiana tiene un padre espiritual que se llama Fichte. Y Fichte dice, el trabajo hace libre. El trabajo hace libre es la frase de bienvenida en los campos de concentración. Es una perversión, evidentemente. Aquí delante hay 1, 2, 3, 4, 5 sillas, para que no estéis detrás. ¿Queréis adelantaros? Bien. Entonces, una cosa que tiene muy clara la escuela prusiana, cuidado con la pata del proyector, es que hay 3 niveles sociales. Hay un 0,5 que es la élite, la crema de la crema. Estos van a tener educación perfecta, o sea, global, con todo lo que hemos visto, el trivium, el quadrivium y una visión global, tipo Leonardo. 0,5%. Después tenemos un 5% de empleados intermedios, mandos intermedios. Entonces los empleados, los soldados, la policía, bien. Entonces la gente tiene una educación y entonces ahí se dan cuenta que lo que tienen que hacer es compartimentar las asignaturas. No sé si nos damos cuenta que cuando estudiamos vamos a clase de matemáticas, pues se acaba la hora, a clase de lengua. Y nada tiene que ver con nada, o sea, nunca puedes hacer eso, nunca haces una clase global en la que el profesor de matemáticas puede explicar una cosa de música, la música es matemáticas, o la literatura que puede influir en la religión que influye en el arte. Nunca hay eso está hecho a propósito, porque la disgregación del conocimiento, ya lo hemos visto, es una de las maneras de que la gente no pueda conectar y que estemos con los brazos caídos delante de la montaña de cosas que tenemos enfrente, y como no estamos acostumbrados a ligar las cosas, pues entonces no las entendemos. Y yo es lo que estoy haciendo en mi tesis doctoral. Hablo de Máximo Sandín, luego hablo de Félix Rodríguez Mora, luego hablo de John Taylor Gatto, y hablo o sea, se trata de ver las cosas desde distintos enfoques, si no, nunca vamos a entender lo que está pasando. Luego otra cosa impresionante, que se trata de impedir la lectura fluida. Esto lo habían descubierto ya, lo descubren también con lo en la India. Pero aquí lo tienen clarísimo los prusianos, estamos hablando del sistema prusiano. No hay que permitir que la gente lea bien. Entonces, solución, retrasar el tiempo, la edad de aprendizaje de la lectura. En vez de aprender a los 4 años, mi madre le enseñó a leer a mi hermana a los 4 años. Pues se enseña a leer a los 6. El otro día, una noticia impresionante, en el periódico de La Vanguardia, una noticia de La Vanguardia, ahora en abril, una profesora de preescolar ha sido despedida de un colegio de Andorra por enseñar a leer a sus alumnos demasiado pronto. Los niños sabían leer, contar, sumar, restar, etc. La han despedido porque no toca. Porque con 4 y 5 años no toca leer, hay que estudiar, hay que aprender con 6. Entonces, como ya durante 6 años han estado bloqueándote con tonterías, pues ya aprendes, lees mucho menos bien. Y además luego van a seguir impidiendo una lectura fluida, por esto que os decía, enseñando una asignatura de literatura y de lengua que es soporífera y que hace todo lo posible para que la gente no ame la lectura y le tenga el límite de la lectura. Bien. Y luego alargar el periodo de escolarización. Esto es muy interesante, es decir, que cuando se ven anteriormente los niños iban al colegio pues de los 10 a los 12 años. Antes estaban con la familia y después pues hacían otras cosas. Y si querían dedicar a la universidad, pues ya, pero entonces alargar el periodo desde los 6 o 5, si se puede, hasta los 17, pues es mejor, porque así la gente tiene menos experiencia y sabe menos, lo hemos dicho al principio de la charla. Bien, entonces fijaros, la experiencia ha mostrado que el método más simple de control de la población es mantenerlo ignorante de los principios básicos de los sistemas por un lado, siempre llevándolo a la confusión, desorganización y distraído con temas sin importancia real por otro lado. Siempre este documento de 1979. Entonces esto es impresionante. Esto es a finales del siglo XIX, como el propósito es, vamos a intentar que la gente lea mal,
inventa una nueva manera de enseñar a leer, que es por imágenes, en vez de por letras. Entonces le dice al niño, mira, perro, ¿qué es eso? ¿Vale? Entonces le ponen esto, entonces ya no sabe lo que está leyendo, porque no sabe deletrear. Entonces, un niño que sabe, habla español, sabe que pero es una palabra y sabe lo que quiere decir, pero como no es igual, pues entonces esto no lo puede leer. Entonces, este es un sistema de lectura por imágenes, no sé si se estudia, no, ahora no lo he investigado, no sé si se utiliza ahora, pero es una de las maneras para impedir la buena lectura de la población. Pero fijaros lo que encuentro en el texto de 1905 de los protocolos de Sion. El sistema de represión del pensamiento ya está en vigor, en el método llamado enseñanza por medio de la imagen, que debe transformar a los gentiles en animales dóciles, que no piensen, que necesiten la representación por las imágenes para comprenderlas. Por eso además ahora hay muchísimo, la juventud es la juventud de lo visual, y a leer es muy difícil, todo tiene que ser vídeo, todo tiene que ser bien. Entonces ahora una cucharadita más, como no teníamos bastante, ¿verdad? Ahora esto ya es no va más. Un tal señor, además, si hay gente que ha estudiado psicología, una persona. Bueno, pues supongo que para esa persona, para ti, sabrás quién es Wilhelm Wundt. Wilhelm Wundt es un médico que decide que la psicología es una rama de la medicina. ¿Sabéis lo que era antes la psicología? Es una parte de la filosofía, exactamente. Porque era psique, el alma, y el estudio del alma. Pero entonces dice Wundt que no hay alma. Que no, que eso no existe, que el ser humano tiene una mente, y que la mente es un sistema nervioso central, y que la actividad mental es una conexión neuronal, y que el alma, emociones, creencias, voluntad, todo eso son milongas, eso ni se puede medir, ni es cuantificable, ni es medible, luego no existe. Bien, increíble, pues estamos aquí en esto. Bien. Vuelvo a los protocolos de Sion y dice, he aquí porque es necesario que nosotros arruinemos la fe y arranquemos de los espíritus gentiles el principio mismo de la divinidad, sustituyéndolo por los cálculos y las necesidades materiales. Es decir, que en 1905, que es un texto que evidentemente ha sido producto de, digamos, estrategias anteriores, está claramente la idea de que hay que romper, destruir lo espiritual, el espíritu. Sí, lo espiritual, el mundo del espíritu, el mundo de lo no medible y no cuantificable, eso no tiene que existir. Y Wundt va a tener, también, sigo, la lucha encarnizada por la supremacía, los choques de la vida económica han creado ya sociedades sin ideales, frías y carentes de sentimientos. Bien, ¿por qué os he puesto esa fotografía? ¿Qué sentís cuando veis eso? Porque yo he tenido una idea, pero a lo mejor, ¿qué pensáis? Pues que ese señor y esa señora, lo único que les importa es ver cómo el niño se agarra ese palito. Pero el niño está aterrado, está pasando un muy mal momento. O sea, no hay derecho a hacerle a un niño, hacerle eso. Además, ellos están vestidos y él está desnudito. O sea, están tratando a un niño, que es un ser humano, con toda su fragilidad, como si fuera un cobaya. O sea, lo están tratando como una rata. No hay en absoluto empatía. O sea, son unos psicópatas estos dos. Coger a un niño y sostenerlo. Que a mí no se me ocurriría hacer eso. Yo vestida en una abrigadita y el niño desnudito a ver qué pasa. El niño aterrado porque no sabe lo que le está pasando. Pero no importa. O sea, lo que le pasa al niño no importa. Lo que importa es lo que el señor ese va a conseguir. Son unos nazis. No, yo es que no puedo, porque es que esto se hace, es que se sigue haciendo. Ahora prepararos porque ahora viene. Entonces, esto es lo que se llama la escuela de Leipzig. ¿Perdón? Bueno, sí, a lo mejor proyecto, no sé, pero a mí me parece que eso no es una cosa para hacer con un niño. O sea, los niños hay que tratar, sobre todo que es un recién nacido, ese bebé no debe tener ni un mes. Porque de un mes... Sí, como una cosa. Pues sí, están entrenados para esto. Entonces, la escuela de Leipzig es donde Wundt crea un grupo una escuela de psicología, que es la escuela experimental, es decir, la psicología experimental en la que, pues para entender la mente, lo que se hace es ponerte electrodos y
medir las reacciones neuronales. Eso es lo que es la mente. Y no existe nada que trate de la parte espiritual. Bien. Entonces, por supuesto, todos estos personajes que veis ahí son peligrosísimos y además a este le están poniendo un electroshock porque Thorndike, Pablo, bueno, ya lo conocéis, Thorndike no lo conocemos mucho, este es el de los electrochoques y las lobotomías. Entonces, bueno, os he puesto una fotografía de blanco y negro y también un horror, o sea, esto era un tratamiento típico y digo, bueno, a ver. Entonces, otra de las cosas que pasa con esto de la psicología experimental es que se desarrolla inmediatamente, vienen los eugenistas, los Rockefeller y todos estos, a decir, esto del Wundt nos va a venir de perlas, porque vamos, esta historia de la psicología experimental la vamos a aplicar a la educación. Entonces, se crean inmediatamente las revistas, universidades, especialidades de la psicología de la educación. Y entonces, una de las maneras, o sea, una de las escuelas dentro de la psicología de la educación está en la psicología del comportamiento o el conductismo. Que eso es muy sencillo, es lo que eso no inventaron nada, es que si no estudias te castigo, ¿no? Porque además te puedo castigar muchísimo. Entonces, a los pedagogos, que ya sabemos que son esclavos que inculcan una lección de la que no se están enterando, colaboran con los expertos de Vaca Blanca. Y por eso los pedagogos pues, van a colaborar con los psicólogos que han estado formados por estas grandes universidades y tratan a los niños con química. Porque, claro, se trata de que el niño no tiene la razón. Si el niño se aburre, no es que el profesor o lo que está enseñando es aburrido, sino es que ese niño está mal y tiene que tomarse una pastilla para estar mejor. Entonces me vais a decir, esto no tiene nada que ver hoy. Mira, 2012. Un alumno en una escuela americana, autista, que no se quiere quitar el abrigo cuando entra el profesor en clase y le someten a 31 electrochoques y 7 horas de tratamiento y lo dejan paralítico. ¿Qué tal? Se os queda el cuerpo y ahí... Esto es un vídeo, lo podéis ver, es horrible. Grita, un horror. Y están ahí los otros mirando así. 7 horas, porque no te quieres quitar el abrigo y encima eres autista, o sea, ya estás con un problema. Bien. Entonces veamos. La agenda de la educación estatal empieza por, pero esto ya hace muchos años, de romper la familia y apartar el niño de la tradición familiar. Porque la familia es lo que protege al ser humano de la propaganda y del poder. Por mucho que te machaquen, esto está en todos los libros que he leído de propaganda. De las primeras propagandas, fue sobre todo las más terribles, empezaron con la Primera Guerra Mundial. Porque ni los ingleses querían luchar contra los alemanes, ni los americanos querían luchar contra los alemanes. Y incluso la Primera Guerra Mundial los franceses la llaman la drôle de guerre, que quiere decir la guerra rara, porque nadie entendía esa guerra, era una guerra completamente fabricada, completamente artificial, nadie entendía por qué se estaban ahí luchando, por qué, nadie entendía nada. Entonces había que convencer a los ingleses y a los americanos, hicieron unas campañas brutales de propaganda. Y entonces estudiaron los resultados y se dieron cuenta que la familia es un protector. Entonces una de las maneras que tienen de romper a la familia es decir a la mujer que se tiene que liberar, que tiene que ir a trabajar. Eso, la liberación de la mujer es fantástico. Entonces, al irse la mujer, claro, el niño pues está más tiempo en el colegio y cuando llega a casa la madre no está, el padre tampoco, entonces está con personas que no son de su familia o está con la televisión. Todo, bueno, bien. Entonces, además, bien, esto, entonces, nos ha aprendido la idea de que prohibir el trabajo infantil es un logro y una gran protección de la infancia. En realidad, el trabajo infantil no es siempre esos niños que vemos trabajando en las minas o en ¿cómo se llama?, en Pakistán haciendo pelotas de Nike, no, por 2 céntimos. No solamente es eso. El trabajo infantil es el trabajo en la familia, es aprender a ordeñar una vaca, aprender a cualquier cosa que hace en la familia. Entonces, esto es claro, es poderosísimo, porque el niño aprende, además aprende haciendo, aprende con la experiencia, eso precisamente que todo el sistema educativo evita. No hay que tener experiencia, es todo teoría, para que luego salgamos gilipollas. Claro, porque luego te enfrentas con un problema y ay, tengo que ir a la gestoría, ay, tengo que ir... No sabes hacer absolutamente nada. Bien.
Esto ya lo hemos comentado, retrasar el aprendizaje de la lectura y favorecer el analfabetismo. Porque, fijaros, un dato impresionante de Estados Unidos. En 1840 hubo un... Más al lado. Hay alguien encerrado en la nevera. ¿Qué quiere salir? Yo decía, en 1840 hicieron un censo en Massachusetts y había un analfabeto. Uno. Todos los demás estaban alfabetizados. Ahora, de hecho, en el año 90 y tantos hicieron todo un estudio y el 90% de la población estadounidense es incapaz de interpretar. No es que sean analfabetas, saben leer, pero es incapaz de interpretar un texto, lo que viene a ser lo mismo, es decir, porque sabes leer pero no entiendes lo que estás leyendo y no eres capaz de interpretarlo. Entonces, claro, eso es facilísimo, porque a la hora de las elecciones, pues tú machaqueas, bombardeas en televisión y como la gente no sabe leer y no piensa, pues es muy fácil de manipular. Bien, esto es lo peor que he leído, porque es que de verdad me ha llegado al alma. Una cosa que se llama el refuerzo periódico. El refuerzo periódico es una práctica de estos de los del laboratorio con la rata. Entonces la rata es, aprietas un botón, te dan de comer. Aprietas un botón, te dan de comer. Aprietas un botón, no te dan de comer. Te dan de comer y no has apretado el botón. Luego aprietas el botón y te dan de comer 3 veces. Entonces claro, la rata se vuelve loca. Eso se llama refuerzo periódico. Entonces eso lo aplican a los niños. Meten a los niños en una jaula, que es el aula de clase, donde estás confinado durante 8 horas, de repente sale ¡ah! Y otra vez, 5 minutos ¡ah! Y otra vez. Y entonces el refuerzo periódico consiste en que, por ejemplo, la valoración con las notas. Esto nos ha pasado a todos. Te esfuerzas un montón, haces un trabajo estupendo y la profesora te pone un 3. ¡Ay, macho, no vale! Y el otro que se lo ha copiado de internet que tiene un 7 y no sé qué. Y luego al rato estudias una cosa muy interesante y luego resulta que esa cosa interesante no tiene ninguna aplicación. Luego te dicen que una cosa que te parece completamente estúpido resulta que es muy importante. Entonces estás ahí en esa jaula y acabas pues como la rata diciendo pues esto me voy a fumar un peta porque esto no lo soporto más. Claro, es que sí estamos así, estamos como una rata, no entendemos nada. Nada tiene correlación con nada. Entonces, esto es muy importante saberlo, porque ha pasado con el 11S, de lo siguiente. El poder quiere aplicar algo, decidir algo, hacer algo. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a crear un problema, artificialmente, que genere una reacción para poder dar la solución. Pero la solución, en vez de imponerla, es el pueblo el que la pide. ¿De acuerdo? Este es el sistema. Entonces, de nuevo, el documento de armas silenciosas. Se confirme que existe beneficio o ventaja en la confusión. Cuanto mayor es la confusión, mayor provecho se puede sacar. Así, el mejor abordaje es el crear problemas para enseguida ofrecer soluciones. Entonces, volviendo a esto que os decía. Una de las cosas que genera esto del refuerzo periódico es la falta de atención en clase, el aburrimiento, el ruido, la violencia, comportamientos extraños de los alumnos. Pues claro, porque es que no están haciendo nada interesante, no entienden lo que pasa. Entonces se portan mal, desatienden. Entonces, antes, sí, esto siempre ha pasado, que la gente, ha pasado durante mucho tiempo, que nos aburrimos en clase. Entonces el castigo, entonces te echan de clase, y entonces no sé qué. Pero esto, por lo visto, esto no es en España, pero el castigar ya no se puede castigar. Está muy mal visto, hay que proteger al alumno, pues esto por lo visto en Estados Unidos forma parte del plan. Aquí en España no lo puedo decir, pero en Estados Unidos forma parte del plan. ¿Por qué? Entonces se genera caos en el aula. Y cuando generas caos en el aula, entonces es el grupo el que pide las normas. Y pide normas más estrictas, porque además educas a los niños en que vivimos en una sociedad donde la gente es violenta. Entonces, y además, después, como que cuando te dice el médico que te tienes que tomar algo para tranquilizarte, pues como que todo el mundo apoya la medicación, porque el caos que se ha creado genera la necesidad de la medicación. Bueno, entonces, esto ya lo hemos comentado, que la educación está en manos de expertos, en pedagogos especializados, en psicólogos especializados, en pediatras especializados. Cuando tenemos un problema recurrimos los padres recurren a los expertos y los expertos casi siempre, como están educados dentro del sistema, pues proponen medicación.
Bien, obediencia, sumisión y miedo, este es otro de las agendas. Luego, esto también, lo que pasa que hoy os estoy haciendo una idea general, claro, porque si no estaríamos 3 horas, ¿verdad? Pero bueno, que podríamos hacer un análisis de los textos, de los libros de texto, para ver cómo se favorece el facilísimo, rapidísimo, divertidísimo. Todo tiene que ser así, rápido, fácil. No importa, o sea, coges una tortilla de patata congelada, la cortas con un plástico, la metes en el microondas y te la comes. Es una porquería, es un horror. Pues no, como es facilísimo, rapidísimo y es fácil, pues entonces todo el mundo lo hace, porque es rápido. Entonces, el hedonismo, la facilidad, la rapidez, la falta de esfuerzo, esto también se fomenta en nuestra sociedad. Por supuesto que el grupo y lo colectivo es mucho más importante que lo individual y se favorecen los deportes de masa, como todo el mundo lo sabe. Luego hay unos textos que he querido poner, unas perlas. Durante la guerra, esto es un libro de S&M, que puede tener cualquier hijo actual. Durante la guerra del Golfo, los soldados de Estados Unidos y de otros países aliados pudieron tomar todas sus comidas en las trincheras calentitas en cualquier momento, gracias a la tecnología. ¡Qué chulo, guay! Nos vamos a la guerra del Golfo, joder, ahí se come bien. El mayor adelanto ha sido el empleo de compuestos hormonales sintéticos para incrementar el peso del ganado vacuno en explotación intensiva. Y esto no es que este señor que ha escrito esto, que no sé quién es, para nadie. Esto está en el Boletín Oficial del Estado, que dice que dentro de los libros de texto se tiene que favorecer la tecnología, la farmacología y todas estas cosas. Está en el Boletín Oficial del Estado sobre leyes educativas. Espero que no lo he traído, pero bueno, créeme. Otra cosa. Los coches eléctricos serán los coches del futuro. El primer coche que hizo Thomas Edison para Ford era eléctrico, en el año 1905 o 6. Utilizan un combustible barato y poco contaminante. Hombre, depende. Si la electricidad la has hecho con energía nuclear, no es nada poco contaminante. El único problema es que las baterías no duran mucho. Eso depende también. Hay baterías que sí que duran mucho. Uy, perdón, voy a poner esto. José Luis Tejero nos decía que las baterías que duran muchísimo se llaman ferro-níquel y que lo que pasa es que no son muy fáciles de conseguir, pero claro que existen y duran mucho. Bien. La experiencia ha mostrado que el método más simple de control de la población es mantenerlo ignorante de los principios básicos de los sistemas por un lado, siempre llevándolo a la confusión, desorganización y distraído con temas sin importancia por otro lado. Por eso he puesto esta fotografía, porque hubiera podido poner muchas otras. Creo que es lo que podemos hacer sobre todo esto, es decir, transmitir nosotros a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a la gente que tenemos a nuestro alrededor, escuchar a nuestros abuelos, apagar la televisión desde luego, porque esto nos están destruyendo y nosotros estamos colaborando, porque por pereza, porque es más fácil dejar al niño en el cole, pero tenemos que hacer una gran reflexión. Y yo me apunto a lo que dice Félix, que dice: solo la sociedad tiene legitimidad para educarse e instruirse a sí misma. Si esa función es usurpada por el Estado, se crea un gravísimo atentado a la libertad de conciencia y se ha de hablar de régimen de dictadura ideológica. Muy bien. Pues ahora me gustaría que hubiera una charla, un poquito, si queréis. ¿Podemos encender la luz? Para hacer preguntas y... Un poquito, ponemos velas. Talk, and he started laughing. He said, "Aaron, what do you think women's liberation was about?"
And I said, I had pretty conventional thinking about it at that point. I said things that women have the right to work, getting equal pay with men, just like they won the right to vote, you know? And he started to laugh and said, you're an idiot. And I said, why am I an idiot? He said, let me tell you what that was about. We, the Rockefellers, funded that. We funded Women's Lib, you know? And we're the ones who got all over the newspapers and television, the Rockefeller Foundation. He says, and you want to know why? He says, there were two primary reasons. And they were, one reason was we couldn't tax half the population before Women's Lib. And the second reason was, now we get the kids in school at an early age. We can indoctrinate the kids how to think, because it breaks up the family. The kids start looking at the state as the family, as the school, as the officials, as their family, not as the parents teaching them. And so those are the two primary reasons for Women's Lib, which I thought up to that point was a noble thing. You know, when I saw their intentions behind it, where they were coming from when they created it, the thought of it, I saw the evil behind what I thought was a noble venture. Aaron, did you know? Canton has fought long and hard to keep from the public eye. The center convinced a judge 8 years ago to seal it, and the battle continued right up until it was played in court, as lawyers for the center asked a judge to bar our camera from recording it. The judge said no, and now for the first time ever, the public can see for itself what these controversial electric shocks look like in use. No, 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 help me, help, 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 help me, help. Dramatic video of New York teenager Andre McCollins, restrained face down, a helmet on his head, screaming for help. The Judge Rotenberg Center calls it treatment. No, no, no. That was shock number 16 or 17. 31 that day. As McCollins' attorney just described, the teenager was shocked 31 times in all that day in 2000.